En vídeos anteriores, cuando hablábamos de las estructuras de ciclo, os comentaba que es posible salir de un bucle de repetición antes de que termine. Y esto lo hacemos con la instrucción exit. La instrucción exit no solamente se utiliza en los bucles, sino que también se utiliza para salir de un procedimiento o de una función. Si utilizamos estructuras de ciclo determinadas, la instrucción para interrumpir un bucle es exit for. En el caso de las indeterminadas, la instrucción es exit do. Y la única estructura que no tiene la posibilidad de interrumpirse es while when. Vamos a hacer un ejercicio para aprender a salir de un bucle antes de que termine. Lo que ocurre es que para salir de un bucle necesitamos hacer una comprobación, es decir, necesitamos utilizar una estructura de decisión, y las estructuras de decisión no las hemos visto todavía. Concretamente las veremos en el vídeo siguiente, pero vamos a ver un pequeño adelanto en este vídeo. Aquí tenemos una hoja de cálculo con las calificaciones que ha obtenido un alumno en diferentes materias. Vamos a calcular la media y colocarla en la celda C2. Inicialmente, seleccionaremos la celda B2. A continuación, iremos sumando celda por celda todas las notas, hasta encontrar una celda en blanco, y por último, dividiremos la suma de las calificaciones entre el número de calificaciones y el resultado lo colocaremos en la celda C2. Creamos un procedimiento y lo llamamos calificaciones. Ahora, declaramos dos variables. A una, la voy a llamar contador, de tipo byte. Y a la otra, la voy a llamar suma, también de tipo byte. La variable contador la utilizaré para contar el número de calificaciones que tiene este rango de celdas. Y la variable suma la utilizaré para sumar todas las calificaciones. Y por último, en la celda C2, almacenaremos el resultado de dividir el valor de la variable suma entre el valor de la variable contador y así obtendremos el promedio. Vamos a seleccionar la celda B2 porque es la primera celda donde hay calificaciones. Ahora, comenzamos el bucle. Repetir mientras el valor de la celda activa sea distinto de vacío. A continuación, vamos a sumar en la variable suma el valor de la calificación. Es decir, la variable suma será igual al valor que tenga la variable suma más el valor que tenga la celda activa, que en este caso es 7,0. Debido a que la variable la hemos declarado de tipo byte, ha adquirido el valor 0. Por eso, no es necesario asignarle el valor 0 antes de comenzar a operar con ella. A continuación, sumamos 1 al contador. Después, nos desplazamos una celda hacia abajo. Finalmente, cerramos el bucle. Cuando finalice el bucle, habremos llegado a la celda B15, que está vacía. La variable suma tendrá el valor de la suma de todas las calificaciones. Y la variable contador tendrá el valor del número de calificaciones. Con lo cual, solamente nos queda dividir el valor de la variable suma entre la variable contador y el resultado almacenarlo en la celda C2. Vamos a hacerlo. El valor de la celda C2 es igual a la variable suma, dividida entre la variable contador. Voy a ejecutar el procedimiento pulsando F5, y como veis, acabamos de obtener la media, que es 7,5. Para comprobar si el cálculo es correcto, voy a utilizar la función promedio. Escribo la función y selecciono el rango de celdas. Pulso Intro, y como veis, el cálculo es correcto. Voy a borrar el contenido de esta celda y el contenido de la media. Vamos a suponer que el alumno no se ha presentado a alguna asignatura. Por ejemplo, no se ha presentado a educación física. Entonces, en lugar de poner una calificación, voy a escribir el texto no presentado. Lo que va a ocurrir en este momento es que cuando estemos sumando las calificaciones, Excel va a intentar sumar un texto, con lo cual se va a producir un error. Voy a ejecutar el procedimiento con F5. Como veis, se produce un error porque no coinciden los tipos. Si selecciono depurar, Excel destaca con un color amarillo la línea que está provocando el error. Si colocamos el ratón encima de suma, podemos observar que vale 44. Aquí sigue valiendo 44. Pero si colocamos el ratón encima de la celda activa, el valor es una cadena de texto, con lo cual estamos intentando sumar texto con números y eso no puede ser. Vamos a solucionar el problema. Voy a detener la ejecución de la macro.
Ahora, vamos a hacer una comprobación, utilizando una estructura de decisión. Concretamente, vamos a comprobar si el valor de la celda activa es de tipo numérico. Antes de hacer la suma, que es donde se produce el error, vamos a hacer la comprobación. Escribo la instrucción y después la explico. Visual Basic tiene una función llamada isNumeric, que devuelve verdadero en el caso de que una variable, o un objeto, tenga un valor numérico. En este caso, la celda activa no tiene un valor numérico, con lo cual, hacemos la comprobación. Si no es numérico el valor de la celda activa, entonces, se ejecutarán las instrucciones que escribamos dentro de la estructura de decisión. Las estructuras de decisión, al igual que los bucles, tienen un principio y un final. Aquí comienza, aquí termina, y aquí escribiremos las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer es poner la celda de color rojo para que el mensaje sea muy visual, es decir, para avisar al usuario de que no se puede obtener la media, porque hay una asignatura a la que el alumno no se ha presentado. Y eso lo hacemos con la siguiente instrucción. El color interior de la celda activa será el rojo. A continuación, a la variable suma, que tendrá ya un valor porque habremos ido sumando las calificaciones anteriores, le vamos a cambiar el valor y la vamos a igualar a 0. De este modo, cuando se divida la suma entre el contador, el resultado será 0. A continuación, como ya no queremos seguir sumando, saldremos del bucle. Para salir del bucle, utilizaremos la instrucción exit. Entonces, cuando ejecutemos el procedimiento, Excel irá sumando cada calificación, la irá acumulando en la variable suma y también irá sumando el contador. Pero cuando llegue a esta celda, como el valor no es numérico, la pintará de color rojo. Pondrá el valor de la variable suma a 0. Y a continuación, saldremos del bucle en esta línea. Con lo cual, el flujo del programa se desplazará al final del bucle y no se ejecutarán el resto de instrucciones. Por último, en la celda C2, almacenaremos el resultado de dividir la suma entre el contador. Como el valor de la suma será 0, el resultado también será 0. Vamos a ejecutar el procedimiento pulsando la tecla F8 para verlo paso a paso. Seleccionamos la celda B2. Comenzamos el bucle. Hacemos la comprobación. Si el valor de la celda activa no es numérico, se ejecutarán estas instrucciones. En caso contrario, el flujo del programa seguirá su curso. Continuamos con F8. Como veis, se ha ignorado la estructura de decisión, porque no se cumplía la condición. Sumamos el valor de la celda activa a la variable suma y sumamos 1 al contador. Nos desplazamos a la celda siguiente. Y así seguiremos una y otra vez, hasta que encontremos el valor de texto. En este momento, hemos llegado a la celda que no tiene un valor numérico. Entonces, vamos a entrar dentro de la estructura de decisión. Ponemos el color interior de la celda activa, de color rojo. Almacenamos un 0 en la variable suma. Y salimos del bucle, con lo cual, ahora nos vamos a desplazar hasta el final del bucle. Vuelvo a pulsar la tecla F8. En este momento, la variable suma vale 0. Si colocamos el ratón encima del nombre de la variable, podemos comprobar que su valor es 0. Es indiferente el valor de la variable contador, porque al dividir 0 entre su valor, el resultado será siempre 0. Voy a ejecutar otra vez el procedimiento, pero esta vez pulsaré la tecla F5 para no hacer pausas. Antes, voy a cambiar el color de la celda B8. Borro también el valor de la celda C2. Si ejecuto el procedimiento con F5, la celda que contiene un texto se ha puesto de color rojo y la media ha sido 0. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.